Estimados estudiantes, bienvenidos a la segunda sesión del curso de biología. Reciban antes que todo un cordial saludo, esperando que ustedes se encuentren bien, siempre con el ánimo de descubrir más acerca de la ciencia llamada biología. Voy a compartir el tema con ustedes relacionado siempre al campo de la biología y voy a compartir esta pregunta con ustedes. ¿Por qué es importante la biología? La biología juega un papel relevante en la sociedad, ya que la aplicación de sus principios permite, entre otras cosas, desde luego que la biología, el campo es muy amplio y ustedes tendrán sus propias conclusiones acerca de por qué es importante el estudio de la biología. Vamos a ver. Número uno, la producción masiva de alimentos de origen animal y vegetal. Así brevemente, las personas que se encargan de la crianza de animales están asesorados por la biología. Por ejemplo, los que son veterinarios, ellos han estudiado biología, los que son zootecnistas, cómo es que estos organismos se tienen que adaptar, que no se les enfermen, que tengan la nutrición adecuada. Y en el campo de la botánica también tenemos ahí el aspecto de los vegetales, que también es tan importante, las frutas, las verduras y todo lo que en algún momento determinado a nosotros como humanos nos va a beneficiar. Está relacionado íntimamente con la biología, obviamente. También tenemos dentro de esto el mejoramiento genético de las especies y los vegetales. Desde luego que aquí interviene otra ciencia llamada genética. Y dentro de esa ciencia también va incluida otra ciencia auxiliar de la biología llamada la bioquímica, que va a estudiar todos esos componentes de proteínas que van a incluir en el aspecto de la genética, cómo están configurados los genes, ir haciendo combinaciones, haciendo injertos para ir mejorando la producción, en este caso, tanto de animales y vegetales, ir mejorando la especie para hacerlos más productivos. El control y cura de enfermedades a través del uso de antibióticos, vacunas y terapias genéticas también. Desde luego, nosotros tenemos claro el panorama de cómo está nuestra sociedad llena de muchas enfermedades, de muchas afecciones, y una de ellas pues es la que nos está afectando ahorita, que es este virus, el cual pues ya ustedes habrán escuchado en las noticias que ya hay países que ya están trabajando, otros que ya tienen las vacunas y ya las están produciendo para beneficio de la sociedad. El saneamiento también del medio ambiente. Aquí entra la ecología, todos los que se dedican a esa rama ecologista tienen a su cargo el saneamiento del medio ambiente, también la ingeniería química, que también asesora muy bien a la biología en este sentido del saneamiento del medio ambiente. Por ejemplo, los geólogos están muy relacionados con este tema del medio ambiente. La protección de las especies animales y vegetales en peligro de extinción, entre otras cosas, de los aportes y los principios de la biología que nos permite avanzar en este sentido. En cuanto a las especies en peligro de extinción, también está relacionado todo con el medio ambiente, los ecosistemas, eh, ver por ahí estudios de cuál es la reproducción de estos organismos, cuáles son sus máximos depredadores, cuál es su ambiente, su hábitat, para poderlos ir mejorando y que las especies que están en peligro de desaparecer, pues tengan la oportunidad de seguir existiendo en nuestro planeta. La biología no trabaja sola. La biología, para el estudio de todas estas situaciones relacionadas con la vida, se auxilia de otras ramas como son en este caso la división taxonómica,
está relacionada de cómo están divididas los diferentes organismos dentro de la naturaleza. Y gran aporte de esto, pues ustedes tal vez recordarán en la clase anterior, fue Linneo que hizo esa división del sistema binominal, y él vino de alguna manera a dividir o clasificar los organismos para su mejor estudio. Y así tenemos nosotros que la zoología tiene también sus divisiones. La zoología se encarga de todo el estudio de todos los organismos que se agrupan en ese reino, como lo es el reino animal. Tenemos la división de la zoología, la malacología, la mastozoología, la ictiología, la herpetología, la ornitología, la entomología, que va a estudiar de alguna manera específicamente, solo para decirles algo, por ejemplo, la malacología va a estudiar los moluscos. Por ejemplo, en el caso de la ornitología, que va a estudiar todo lo referente a las aves, y así sucesivamente. La biología se va a encargar de ir haciendo esas divisiones para su mejor estudio. Luego tenemos acá, por ejemplo, esta ciencia, la entomología, es la que se va a encargar exclusivamente a estudiar los insectos. Se dedica, el entomólogo se encarga de estudiar solo las características, las anatomía, fisiología, hábitat, todo lo relacionado con los insectos. Luego tenemos la otra gran división o clasificación de las ciencias auxiliares, que es la botánica. Y dentro de la botánica vamos a encontrar nosotros la ficología, la teriobiología, la protozoología, la bacteriología, la virología, también relacionadas con la división taxonómica. Por ejemplo, la botánica se va a encargar de estudiar todo lo referente a las plantas. La ficología va a estudiar las algas. En el caso de la bacteriobiología va a estudiar esas plantas criptógamas, ¿verdad? Como es taxonomía, va a estudiar en este caso exclusivamente las plantas que se van a reproducir por medio de esporas, como los helechos. Eh, Va a estar incluida acá en la rama de la botánica. Luego tenemos nosotros también ¿cómo se llama? En microbiología. Tenemos la virología, tenemos la bacteriología y la protozoología. Más adelante voy a desarrollar, voy a explicar un poquito más amplio a qué se refiere cada una de estas ramas de la biología. Luego tenemos otra clasificación u otra división, que es la división básica de la biología. Aquí metemos a otra situación de la biología, como lo es la anatomía, relacionada íntimamente, que aquí no está, relacionada con las ciencias aplicadas de la biología, como lo es la medicina. Y dentro de la medicina, pues los que van para médicos van a tener que estudiar anatomía, van a tener que estudiar citología, inclusive la botánica, la histología, la parasitología, micología, genética, paleontología, fisiología, taxonomía, bacteriología, embriología, ecología, etología y desde luego la zoología. ¿Por qué es tan importante que la biología tenga estas ciencias auxiliares y esta división? Por ejemplo, la etología es una ciencia bastante moderna, que, por cierto, dentro de sus trabajos hubo alguien que incluyó a Lorenz, señor apellido Lorenz, que estudió esta parte de la etología, que se encarga de la conducta de los organismos, es decir, la psicología de esos organismos. Por ejemplo, en el campo de la medicina propiamente,
Está la citología, que se encarga de estudiar exclusivamente las células, la histología, que va a estudiar eh, todo lo relacionado a lo que es tejidos, y así sucesivamente. Por ejemplo, la fisiología, el funcionamiento, la taxonomía, la clasificación, la embriología, todo lo relacionado a lo que está íntimamente relacionado con el desarrollo del embrión, eh, que tiene que ver con el nacimiento de un nuevo ser. Vamos a trabajar entonces acá la bioquímica, que es otra ciencia auxiliar de la biología. Se va a encargar, como bien lo ilustra aquí las imágenes, todo lo relacionado a la química de la vida, bioquímica. Es decir, va a estar relacionada en primer lugar con las biomoléculas que nos van a formar a nosotros, como los carbohidratos, los lípidos y las proteínas, que en primera instancia es lo que a nosotros nos interesa porque es de lo que nosotros estamos formados. Pero en este campo de la bioquímica, el carbono juega un papel importante, ya que en el campo de la bioquímica ese va a ser el elemento principal cuando se va a estudiar la vida. Pero desde luego que también la bioquímica va a estudiar, van a haber personajes que se van a encargar de producir medicamentos orgánicos o inorgánicos para el mejoramiento de nuestra salud o de nuestra nutrición, de nuestro desarrollo en general, a través de la bioquímica. Tenemos la citología, que como lo mencionaba yo allá en ese recuadro, en ese organizador que les presentaba, que estudia exclusivamente las células, cómo están constituidas las células, qué parte la integran, cuál es la función de cada una de ellas, qué tipo de células tenemos nosotros. Para los estudiantes que van para médicos, precisamente van a tener que estudiar esta parte a profundidad. Por ejemplo, el tejido de la piel, qué células, cómo se llaman esas células, las células, por ejemplo, que forman el tejido sanguíneo, y así sucesivamente van ustedes que pues ampliar el conocimiento. Luego, cuando ya se estudia el campo de la citología, eh, pues ya los avances, los estudios, la bibliografía, todo lo que se sabe, vamos a decir nosotros que la reunión de esas células van a formar los tejidos, y es la ciencia llamada histología, que es la ciencia auxiliar también de la biología, que se va a encargar de estudiar todo lo referente a los tejidos y sus características, cómo reparar en un momento determinado los tejidos, por ejemplo, el tejido muscular, cuando hay un desgarre, cuando hay un esguince, cuando hay una inflamación. Se localiza por ahí el estudio de la histología para poder actuar adecuadamente a través del campo también de la medicina. Luego tenemos nosotros la anatomía. La anatomía es una ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, la topografía, la ubicación, la disposición y la relación entre sí de los órganos que lo componen. La anatomía también es muy importante. Eh, Primeramente Dios, ustedes cuando ya estén estudiando medicina, van a ver ustedes anatomía, o se van para veterinaria de igual manera. Ustedes van a tener que profundizar en esta ciencia auxiliar de la biología, como lo es la anatomía. Eh, la anatomía tiene sus ramas también, hay varias ramas de la anatomía. Dentro de la misma anatomía hay otras divisiones. Por ejemplo, está algunas ramas o disciplinas, como lo es la osteología, la miología, por ejemplo, tenemos acá la artrología, la angiología, la neuroanatomía. Cercan los límites de estudio del cuerpo humano de una manera más particular.
Por ejemplo, la osteología relacionado con quién, con los huesos, la miología con los tejidos musculares y así sucesivamente. También hay especialistas, hay exámenes que se hacen en este campo y por lo tanto hay alguien que se va a encargar exclusivamente de esto, de, 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 de una parte de nuestro cuerpo, cómo está estructurada y en dónde está. Así la miología realiza el estudio específico de los músculos, sus características y sus funciones, por ejemplo, para poder aplicar en un momento determinado eh, tratamientos que nos van a ayudar a nosotros a poder sanar. Y la neuroanatomía relacionada con el cerebro realiza el estudio del sistema nervioso en forma extensiva. Aparte de eso, tenemos la anatomía sistemática o descriptiva. Esquematiza el estudio del cuerpo humano fraccionándolo en las mínimas partes constituyentes y organizándolas por sistemas y aparatos. Es decir, que la anatomía sistemática, como la misma palabra lo dice, va a clasificar el cuerpo humano, en este caso del ser humano, por sistemas. Por ejemplo, tenemos el sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, para poderlos estudiar exclusivamente y de forma muy particular, porque es bastante amplio y solo, por ejemplo, el neurólogo, por ejemplo, estos encargados de estudiar todo lo referente al sistema nervioso se van a fijar, no que solo van a tener en cuenta ese sistema, pero se van a enfocar directamente en ese sistema llamado circulatorio. Por ejemplo, el endocrinólogo va a tener a su cargo estudiar la anatomía del sistema endocrino propiamente, que es el sistema donde están aglutinados o agrupadas todas esas glándulas que secretan hormonas y que llevan a cabo funciones metabólicas funcionales en una cierta área, un cierto órgano para poder funcionar adecuadamente. Luego tenemos la anatomía topográfica, que ya es mucho más específica, ya llega aquí a los fisioterapistas, por ejemplo, trabajan mucho esta parte, o regional, dice, organiza el estudio del cuerpo por regiones siguiendo diversos criterios. La anatomía regional tiende a un arreglo más funcional y práctico, bajo un entendimiento más abarcativo de las relaciones entre las diferentes estructuras y componentes. La anatomía de superficie es un área esencial en el estudio, pues los recuadros de anatomía de superficie ofrecen una información visible y táctil sobre la estructura que se sitúan debajo de la piel. Es decir, que aquí tenemos, por ejemplo, la región de la cabeza, topográficamente, así con medidas en dónde está ubicada cada parte y cómo se le nombra a cada parte de estas regiones exclusivamente de la cabeza y en este caso también del cuello. Tenemos también la anatomía clínica, que esta ya es, como la misma palabra lo dice, ya es, los médicos también se encargan mucho de esta parte, ya que ellos tienen que saber en dónde está la parte afectada para poder aplicarles por ahí algún tratamiento. Por ejemplo, en este caso, el traumatólogo, el reumatólogo, él tiene que saber exactamente en dónde se ubica, por ejemplo, el cartílago, cómo está formado el hueso, dónde está unido, ligado, etcétera. Pone énfasis sobre el estudio de la estructura y la función en correlación a situaciones de índole médico-clínico y otras ciencias de la salud. Aquí importan diferentes áreas como la anatomía quirúrgica, la anatomía radiológica y ultrasonografía
sonográfica en relación al diagnóstico por imágenes, la anatomía morfogénica que se relaciona con las enfermedades congénitas del desarrollo. En este caso también tenemos la anatomatología, etcétera. Vean ustedes qué importante es esta situación. Por ejemplo, el radiólogo se va a encargar de una situación de la anatomía clínica. Por ejemplo, cuando se toma una radiografía de los pulmones, tiene que saber exactamente qué posición debe de tener, inclusive el llenado de la placa para poder en un momento determinado diagnosticar alguna enfermedad. Tenemos también acá la entomología, que pues tenemos nosotros aquí, que va a estudiar todo lo referente, no a los escarabajos, sino que a todo lo que son insectos. Aquí tenemos algunos escarabajos, pero realmente la entomología se va a encargar de estudiar todos esos organismos que son importantes en la naturaleza. También tenemos la zoología, que desde luego esta es una ciencia más conocida tal vez, que va a estudiar todo lo referente a lo que son los animales. La ictiología también va a estudiar otra rama, otro grupo de animales, pero va a ser exclusivamente para los peces, la ictiología. La herpetología, que va a estudiar exclusivamente todos los organismos llamados reptiles. La ornitología, todo lo que está, todos los grupos de aves que existen y que se han descubierto y que están por descubrirse. La mastozoología va a estudiar a los mamíferos que son del reino animal. Y luego entramos a la botánica. La botánica todo abarca todas las plantas, todos los grupos de plantas que pueden existir están acá estudiadas por la botánica, que luego se va a subdividir en otros grupos. La, esta parte, la teorodología, que son organismos que pertenecen a las plantas, pero que tienen características diferentes a otras, como lo es ausencia de frutos y semillas visibles. Estas plantas se van a clasificar dentro de las criptógamas y se van a reproducir asexualmente por medio de esporas. La microbiología, dentro de la microbiología, se recuerdan ustedes, Luis Pasteur es un impulsador de la microbiología. Está la virología, están los virólogos. Ahorita estas personas encargadas del estudio de la virología son los que están haciendo los estudios correspondientes para ver cuáles son los síntomas, cuáles son las reacciones, cuáles son las complicaciones referentes a lo que está causando este nuevo virus. Y desde luego encontrar la cura también para esta enfermedad. La bacteriología, que va a estudiar todo lo que es cultivo de bacterias, cuál es su beneficio, cuál es de alguna manera, su causa negativa a nuestro organismo. Todo lo relacionado a las bacterias. Véase usted ahí estafilococos, los espirilos, los neumococos y todo eso que van a causar de alguna manera enfermedades, pero que también los bacteriólogos van a estudiar cuáles son los beneficios que las bacterias tienen dentro del medio ambiente, dentro de un ecosistema. Tenemos la protozoología. Va a estudiar los protozoos que también pertenecen al reino protista y que de alguna manera también tienen de alguna manera beneficio, que es menor. Estos son más negativos que positivos. La micología, que va a estudiar todo lo relacionado a los hongos que pertenecen al reino fungi. La fisiología, que va a estudiar el funcionamiento. Vean ustedes todas las ramas de la biología, las ramas auxiliares, que solo a la biología no podría estudiar. La fisiología estudia el funcionamiento de todas las partes de nuestro cuerpo. La taxonomía, por ejemplo,
va a tener a su cargo la clasificación de los diferentes organismos, de las diferentes especies, la forma correcta de nombrarlos, por reinos, por filum, por clases, por familias, etc. La biogeografía va a estudiar todo lo referente al hábitat, es decir, las ecorregiones, los grandes manglares, los bosques, sé yo por ahí, todo lo que estudia esta ciencia auxiliar. La paleontología pareciera ser de que no tiene ninguna relevancia en el campo de la biología, pero a través de esto se han hecho analogías de cómo es que algunos órganos de organismos antiguos o prehistóricos aún siguen latentes, solo que de otra manera. Es decir, hacen una analogía de cómo es que estos órganos de estos organismos o cómo es que estos organismos han evolucionado de acuerdo a la teoría de Darwin. La filogenia es la comparación que está, las características similares que tienen los organismos en cuanto a su desarrollo embrionario. Hay algunos que tienen las mismas características del desarrollo. Vean ustedes acá, me parece que es un osito y se parece al desarrollo del desarrollo también de un bebé. Y así la filogenia se encarga de esa parte. La genética, que también es bien importante y es amplio el campo de la genética, que estudia todo lo relacionado a la herencia. Se dice fácil, pero se recuerdan ustedes los precursores de esta ciencia, los más grandes, Watson y Crick, que son los que encontraron esa doble hélice y encontraron por ahí las proteínas de las cuales están formadas las cadenas de ADN. Y la biología aplicada, que es el campo de la medicina, que muchos de ustedes, pues, Dios primero, van a entrar a esta facultad de medicina. Farmacia también, que es otra ciencia aplicada de la biología que se encarga de los medicamentos, de los diferentes compuestos orgánicos, inorgánicos, el uso de plantas, el uso de elementos químicos, todo lo relacionado a la química, relacionado a los medicamentos. La agronomía, que se va a encargar de los cultivos, ¿verdad? Para mejorar toda esa parte de la vegetación, de los alimentos, de la producción, de la maleza, etcétera, de los pesticidas y toda esa situación que van a estudiar los agrónomos. Eh, Vamos a dejar en primer lugar esta, esta, este primer tema y voy a entrar al segundo tema, que es relacionado relacionado a lo que es la ciencia. Si ustedes se dan cuenta, lo que estamos explicando, pues está relacionado con las ciencias que auxilian a la biología. Y todo esto se ha dicho esa palabra, se ha utilizado ese término ciencia, pero la ciencia que es. Aquí, por ejemplo, Albert Einstein en 1940 decía, es el intento de hacer que la caótica diversidad que hay en nuestra experiencia sensorial corresponda con un sistema de pensamiento que presente uniformidades lógicas. Es decir, que haya razonamiento en poder explicar todos esos, digamos, aspectos que se nos presentan a lo largo de nuestra vida en nuestro ambiente. También aquí decía otro personaje, otro concepto, otra definición, dice, conocimiento cierto de las cosas por sus principios y sus causas, cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del saber humano. Claro, esas son, digamos, definiciones bastante amplias y complejas, pero nosotros también podemos dar nuestra propia definición de lo que es ciencia y de alguna manera podemos decir que es la recopilación de todo ese conocimiento que a lo largo de la vida se ha venido
construyendo y se ha venido agrupando. Empezando por el conocimiento mágico, el conocimiento empírico y desde luego el conocimiento científico, que es el que nosotros de alguna manera conocemos. Voy a compartir acá. Vean ustedes, después de esto, voy a compartir acá la historia del Plagafín. Vean ustedes esta y van a ver ustedes cómo es que se va construyendo el conocimiento, en este caso científico. Una fábrica de insecticidas ha trabajado por mucho tiempo un producto preparado con malagueta, una hierba la cual repele los insectos como las cucarachas y las hormigas. Algo tan sencillo como esto. Vean ustedes, ahí estamos hablando de una planta y estamos hablando de unos insectos que son bichos, es decir, causan molestia en un momento determinado. Los especialistas en insecticidas, vean ustedes acá, los especialistas en insecticidas se preguntan, ¿podrá la malagueta repeler las cucarachas y las hormigas? Desarrollaron un insecticida o desarrollaron insecticidas hechos a base de malagueta y lo probaron en cucarachas y hormigas. Para esto se colocan 100 cucarachas en una caja de cristal y 100 hormigas en otra caja también de cristal. Fumigan ambas cajas con el insecticida hecho de malagueta. Los especialistas observan que las cucarachas y hormigas mueren al instante al contacto con el insecticida. Es por esto que deciden tirar el insecticida con el nombre de Plagafín. Diseñan un anuncio donde establecen si las cucarachas y hormigas de tu casa quieren echar, usa Plagafín que a todo le pone fin. Vean ustedes esta parte. Aquí hay ciencia, aquí hay procedimiento, aquí hay experimentación, el conocimiento científico. Este tipo de conocimiento se le llama conocimiento científico por la razón que hace uso de ese método que utilizamos nosotros, digo nosotros los que nos dedicamos al campo de la ciencia, en este caso científica, para poder explicar de una manera, digamos, correcta, clara, razonada, un fenómeno que se está dando en nuestro entorno. El conocimiento científico es un conjunto de nociones y saberes, nace de las experiencias que acumulados en la vida y de información que se nos transmite. Es sometido a pruebas para comprobar su veracidad. Características. Es objetivo, es decir, no anda así con que tal vez sí, tal vez no, como el horóscopo, ¿verdad? El horóscopo no es subjetivo, es un tipo de conocimiento, digámoslo, mágico. Es sistemático, lleva un orden. No podemos experimentar algo si no lo hemos observado, si no lo hemos descrito. También es universal, es decir, la penicilina, por ejemplo, que descubrió Luis Pasteur por, digamos, por accidente, pero que luego él observó cómo es que actuaba este hongo por medio de la aplicación en ciertas bacterias. Entonces se descubrió la penicilina y la penicilina es a nivel universal, no solo en nuestro país o no solo en el lugar donde él hizo el descubrimiento. También es crítico, el conocimiento científico es crítico. Nosotros tenemos la posibilidad de decir, a mí no me parece, a mí me parece que, y plantear nuevas propuestas, nuevas hipótesis. También es comunicable, es decir, que no se queda el conocimiento solo en este caso en grupo, en un país, como lo que está sucediendo ahorita con la vacuna contra el virus este nuevo. Pues los países ya dieron a conocer que ya tienen la cura y que lo van a distribuir, es comunicable. Como dijimos, es sistemático también, es verificable, es decir, que se hacen pruebas para poder, experimentos para poder decir eso es eh, contraproducente o si cura.
tal situación y es racional. Se hace uso de la razón por medio del método deductivo e inductivo. Definición de método científico: proceso de conocimiento caracterizado por el uso constante irrestricto de la capacidad crítica de la razón. Aquí no hay situaciones de que uno va a decir me parece o tal vez no. Aquí se usa la razón. Aquí es de analizar, es de plantearse, de investigar. La búsqueda de explicación de un fenómeno entendiéndose a lo previamente conocido. La explicación plenamente congruente, resultado de los datos de la observación, tal y como se dio por eso les presenté el caso eso del plagicida, el plagafín, que se observó, se experimentó, luego se dio a conocer y ya salió el producto. Es decir, que no se queda solo en la observación y solo se hace el estudio y que bueno, no, hay acción, hay de alguna manera emprendimiento. Etapas del método científico: la observación, el planteamiento del problema, la hipótesis, experimentación, el análisis de resultados, las conclusiones, teorías y leyes, publicación y divulgación. Cada una de esas tiene sus características. Eh, por ejemplo, la observación es quedarse viendo detenidamente. En primer lugar, hacer uso de nuestro sistema visual, y luego anotar, describir color, sabor, tamaño, figura, etcétera. Planteamiento del problema por medio de una pregunta, la hipótesis. Vean ustedes el problema anterior. ¿Será que mata o no mata? Se experimenta. Se colocaron ahí las cucarachas en los frascos de vidrio, luego se fumigó, se observó qué pasaba, el análisis de resultados, se verificó que sí, efectivamente al instante morían, llegaron a una conclusión que era efectivo ese insecticida. Luego plantearon las teorías de las leyes y lo dieron a conocer, lo publicaron y presentaron su material, ya el producto final. Eh, Jóvenes, hemos llegado al final de, de esta sesión. Quiero que estén pendientes porque voy a publicar en plataforma de Claro información importante. Por el momento yo me despido de ustedes esperando de que el tema del día de hoy pues haya sido claro y de beneficio para lo que ustedes tienen como objetivo, que es aprender más de la biología. Hasta una próxima oportunidad, jóvenes. Cuídense mucho.